Bueno, buenas tardes, chicas. Ya estamos, Hola. entonces ya han podido vincularse con el material, han podido ir mirando un poco el programa y algunos documentos claves, eh, bibliografía básica, digamos, de la materia. Rinden ustedes el día viernes, me decían, ¿a qué hora exactamente? 3 de la tarde. ¿Y el 6. horario Ah, bien, a las 3? bien. Bueno, A las 3. tranquila. ¿Cómo? A las 3, profe. A las 3. Bueno, bueno, El bueno, miércoles bueno. tenemos clase de consulta con las profes. ¿Cómo? El miércoles tenemos clase de consulta con las profes. El miércoles a las 6 de la tarde. Con la profesora Rosa Brani y con Cintia. Sí. Bien, Con Cintia. sí, ya me imaginaba porque la profe Rosa está tapada de trabajo. Bueno, concretamente, yo creo que todavía tienen bastante tiempo como para preparar el discurso. Rinden de a una, rinden en pareja, Juntas. juntas, genial, más fácil No, todavía. bueno, sí. Bueno, en ese sentido, yo estuve mirando el programa, ustedes ya han preparado un Power, me parece muy bien que hayan avanzado en ese sentido. Quería yo como darles una mirada desde mi lugar, vamos a decir, eh, como profe en general, si bien no soy un especialista de la didáctica de las ciencias sociales. Hay digamos, algunas categorías, algunas corrientes, algunos enfoques de concepción de la enseñanza de las ciencias sociales que no pueden ustedes no mencionarlos o dejar de ponerlos en valor. Creo que esa es la clave principal para poder tener éxito. No solamente en la aprobación de la materia, sino el día de mañana a la hora de que ustedes puedan empezarse a pensar como enseñantes de las ciencias sociales, de la historia, de la geografía. Eh, ¿Y qué quiero decir con esto? Y más sabiendo que tienen a las profes Rosa y Cintia, que ellas son un poco, vamos a decir, a nivel provincial, las referentes, tanto en el campo de la geografía, como es la profe Rosa, como la profe Cintia en historia, son un poco, digamos, las profes que más especializadas están en torno a este tema, y las que vienen ya trabajando hace varios años eh, en las ciencias sociales en general, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque conociéndolas un poco como colegas, yo sé que hacen muchísimo, pero muchísimo hincapié en la concepción compleja y crítica de las ciencias sociales como campo de saber y desde un paradigma complejo. ¿Por qué les digo esto? ¿Qué quiere decir esto? Vayamos, digamos, como aclarando el panorama. Eh, Nosotros, vamos a decir, no hace muchos años atrás, en la escuela, aprendíamos las ciencias sociales desde un punto de vista muy tradicional y muy conservador. ¿Está bien? Y fíjense ustedes, para que vayamos como a un ejemplo concreto, eh, lo que significaba el 12 de octubre como efeméride en la escuela, o sin ir más lejos, el 25 de mayo. Eh, bueno, digo estos ejemplos porque hace no mucho tiempo se ha empezado justamente en la formación inicial de los profesorados a lo largo de la provincia a pensar la enseñanza de las ciencias sociales desde otro lugar, desde un lugar mucho más crítico, desde un lugar mucho más complejo y más, digamos, comprometido con la historia. ¿Está bien? Nosotros y muchos, y todavía quedan en el sistema muchas docentes que enseñan las ciencias sociales, las fechas históricas desde una posición muy conservadora o más tradicional. ¿Está bien?
que tiene que ver con esto, digamos, de no salirse de la zona de confort, como que en el fondo la escuela siempre enseñó, ¿no? A concebir la historia y las fechas patrias o las efemérides trascendentes que realmente significan algo en la construcción histórica de la identidad y por ende de la construcción de la realidad social misma, eh, desde un lugar, como decía, complejo, pero que tiene en su razón de ser complejo una lectura realmente, digamos, más desde un lugar no pasivo, ni hacer una lectura de la realidad social o de la historia o de las ciencias sociales eh, como demasiado estático digamos, no cuestionar, vamos a decir en otras palabras, la historia misma, ¿no? Yo tengo entendido que la didáctica de las ciencias sociales eh, hace mucho más hincapié en la parte histórica que en la parte geográfica. Y en la 2 ustedes hacen como más fuerza en la parte, en la disciplina de la geografía. ¿Puede ser que casi sea? Sí, es así, profe. Bueno, Sí, profe. yo ahora voy concretamente a lo que quiero que ustedes comprendan. Y lo vamos a hacer a través de un ejemplo. Después le voy a dar la palabra a ustedes para que me vayan presentando ese examen final, cómo lo han pensado, cómo es el inicio, digamos, cómo se han distribuido los distintos momentos, cómo se han organizado para cumplir con las expectativas de las profesoras. Antes de darle la palabra a ustedes, quiero, digamos, como desmenuzar un poco esto que veníamos diciendo sobre una posición crítica y una concepción compleja de las ciencias sociales. El profe ya va 4 veces que dice lo mismo y no explica más nada. Bueno, tiene que ver con la mirada que nosotros hacemos, con la concepción misma que nosotros realizamos de la historia. Si nosotros la concebimos a la historia como un proceso, como un hecho, como un acontecimiento aislado, un acontecimiento, digamos, desde un punto de vista más oficialista, a donde siempre nos quedamos con la palabra de los que escriben la historia y no ponemos en cuestión de que la historia no a veces fue realizada, se fue dando, digamos, fue construida, fue hecha, no solamente por los autores o por los próceres que aparecen muchas veces en las efemérides como referentes, representantes de ese día, de esa conmemoración. En realidad, desde una mirada, como decíamos, más crítica y más compleja, la historia tiene que ver con una lectura de su proceso, una lectura de proceso complejo, que fue atravesado por múltiples eventos, no solamente de índole social, de índole histórico, sino muchos sucesos atravesados por procesos políticos, por procesos económicos, y muchas veces en la escuela primaria se enseña, sin ir más lejos, ahora, de que el 12 de octubre es el Día de la Diversidad Cultural. Cuando yo era chico, se enseñaba en la escuela que el 12 de octubre era el Día de la Raza, ¿no? De a poquito ahí está sucediéndose un corrimiento. Ahora, por ejemplo, dicen que es el Día de la Diversidad Cultural. Y los sectores de las minorías, eh, vamos a decir, minorías étnicas de pueblos originarios, denuncian el 11 de octubre, por ejemplo, como el último día de libertad de los pueblos. Fíjense ustedes cómo confluyen distintas miradas y concepciones de un mismo hecho, ¿está bien? Y cuánto hay de lectura crítica, ¿no? Al respecto.
Se dice que fue el encuentro de dos culturas o más culturas. Se dice que fue la invasión de Europa occidental sobre los pueblos originarios de Latinoamérica. ¿Cuál es realmente la mirada más acertada? ¿Cuál es la mirada más equilibrada para poder enseñar en la escuela primaria? Realmente se sucedieron de esas formas, digamos, tuvieron estos desenlaces por casualidad o hubieron distintos otros tipos de procesos políticos, sociales, culturales, económicos, que llevaron a que de alguna forma esto se diera de esta manera y no de otra. Podemos hablar directamente desde otro ejemplo. El 25 de mayo, por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros enseñábamos, hay una discusión importante al respecto de cómo se enseña el 25 de mayo en el nivel primario. ¿Qué le decimos a nuestros estudiantes que sucedió realmente ese día? Que fue, eh, eh, digamos, el cabildo abierto, que se constituyó la primera junta, o le decimos realmente que tratando de hacer una lectura más crítica, más comprometida, y tratando de poner en valor los distintos procesos que atravesaron ese momento histórico, ese 25 de mayo, a donde salimos, digamos, a la plaza del Cabildo, el pueblo, a reclamar por un gobierno. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasaba en España realmente en ese momento? ¿Cuál era, digamos, el papel que estaba llevando adelante el virrey en esos momentos? Realmente está concebida, la enseñamos como un proceso de revolución del pueblo argentino, o le enseñaba el 25 de mayo, fue el día de la primera junta, donde se empezó a constituir, donde el pueblo se empezó a reunir. Eh, Realmente hacemos una mirada y un abordaje realmente complejo de lo que fue ese momento histórico, ese hecho atravesado, o simplemente enseñamos de que estaban los negritos repartiendo empanadas con calentita, con cintitas celestes y blancas, y bueno, el pueblo estaba convencido de que teníamos que tener un gobierno propio. Nos quedamos con esa mirada simplemente tan sencilla, así tan simplificante, tan, eh, digamos, poco profunda, ¿no? Tan aislada, tan tradicional de lo que siempre se trabajó en la escuela, o en estas nuevas generaciones, tanto de docentes como de estudiantes del nivel primario, se viene gestando, digamos, como decirles, una mirada o una concepción de la historia, como decíamos al principio, desde un lugar más crítico, más analítico, y teniendo en cuenta lo que significa el multiatravesamiento de los distintos procesos complejos que se vivían históricamente en la época, ¿no? O sea, digo, ¿por qué hago esta introducción y esta aclaración? Porque las profesoras lo primero que van a querer saber de ustedes es si ustedes están concibiendo la historia desde un lugar quieto, desde un lugar conservador, más tradicionalista, o van a poner realmente en cuestión de manera crítica el suceso histórico atravesado por procesos. O sea, van a realmente a tener una mirada de la historia como un proceso complejo, o van a tener una mirada del hecho histórico de manera más tradicional, más conservadora, más simplificadora de los que fueron los eventos históricos o de un hecho en puntual. O ese hecho lo van a mirar realmente desde otro lugar. Digo, esto quiero que lo tengan claro porque las profesoras en ese aspecto son muy críticas de la historia y ellas tratan de que la enseñanza de las ciencias sociales a futuro realmente tenga una mirada de proceso compleja
y que los docentes podamos enseñar en el nivel lo que realmente sucedió, por ejemplo, en el marco del 25 de mayo, que realmente fue un hecho de proceso complejo que fue atravesado por otras cuestiones. No solamente un par de locos trasnochados salieron a querer, digamos, pedir un gobierno propio, un gobierno patrio, en lo que fue esa fecha del 25 de mayo, por ejemplo, ¿no? Digo, hay que hacer una lectura mucho más profunda de por ahí de los eventos, tratar de establecer articulaciones con otros sucesos históricos, con otros procesos que se fueron concatenando a lo largo, digamos, de lo que vienen siendo o lo que fueron siendo, mejor dicho, los sucesos de manera puntual. Entonces, yo en ese sentido quería que ustedes empezaran esta primera reunión pensando eso, ¿no? ¿Cómo ustedes el día de mañana van a comprometerse a enseñar las ciencias sociales desde un lugar crítico, van a profundizar el pensamiento crítico, van a como a poner la semilla de la duda, de lo que es la investigación, la indagación, de otras miradas complementarias, o simplemente, ¿por qué? Porque, digo, poner en valor lo que fueron los hechos históricos que nos constituyeron como nación, también llegan a nuestros días, en el sentido de que aquellas conquistas en cuanto a las políticas de gobierno, en cuanto a la liberación de una nación, entre otras cosas, entre comillas digo todo esto, ¿no? Porque depende desde dónde lo miremos, desde dónde lo leamos, es como, es como son las conclusiones o son por ahí un poco las ideas que nos van quedando. Digo esto en el sentido de que ustedes tengan muy claro que las profesoras van a tratar de poder pesquisar, de poder percibir si ustedes están haciendo, digamos, una concepción liviana, superficial, tradicional y conservadora de la enseñanza de la historia, o realmente van a poder poner, digamos, a la hora de hacer la curación de contenido, de hacer la selección de los materiales, van a poder hacerlo desde un lugar más comprometido, desde, digamos, una posición mucho más crítica y compleja, mirando la historia como un proceso y no como un hecho aislado, ¿no? Eso quiero que lo tengan claro, porque eso es clave para que ustedes puedan salir con vida del examen final. En síntesis, digámoslo así, la realidad social se construye como proceso histórico complejo. Y eso es lo que las profesoras van a intentar dar cuenta de buenas a primeras, ¿no? Después, bueno, yo estuve mirando su PowerPoint, supongo que van a preparar, digamos, la presentación, se van a distribuir bien las cargas, fíjense cómo se administran los contenidos, digo, no se olviden de las apoyaturas visuales, háganse, ayudan memorias, gráficos, cuadros sinópticos, redes, todo aquello que les pueda sumar al momento de poder, inclusive, vuelvo a decir, como siempre lo vinimos diciendo a lo largo de la tutoría, tratar de guionar el relato, chicas, tratar de saber puntualmente, si ustedes quieran, valga la redundancia de puntuar, en qué momento voy a decir qué cosa y lo voy a relacionar con otra, ¿no? Digo, siempre cuidando el sentido de lo que significa rendir un buen examen final. ¿Qué significa eso, rendir un buen examen final, profesor? Y que las profesoras puedan dar cuenta que han comprendido los objetivos del espacio curricular, que ustedes, como siempre les decimos, pongan en valor el espacio curricular. Es más, como decimos siempre, alabarlas a las profesoras, decir, este espacio es muy importante para la formación de la conciencia histórica, social y ciudadana
de que para nuestros estudiantes de nivel primario, que ellos sepan por qué hoy en día podemos gozar de un gobierno, por ejemplo, no siguiendo el mismo ejemplo del 25 de mayo, digo, de que ustedes puedan poner en valor no solamente los fundamentos del programa, estas cuestiones que ahora vamos a tratar de repasar de manera puntual, sino que también las profes puedan decir, pucha, esta chica está tan preocupada porque quieren saber, quieren comprender cómo es la buena enseñanza de las ciencias sociales. Y bueno, la buena enseñanza de es compleja y, digamos, amerita sobre todas las cosas poder tener un manejo, acá presten atención, un manejo del contenido conceptual propio de la historia como área disciplinar y de la geografía, que las dos se componen en las ciencias sociales, digo, de manera fehaciente. Que ustedes tengan, digamos, comprensión de la historia y de la geografía de manera certera, ¿no? De que si van a querer transmitir un conocimiento, que realmente lo manejen con solvencia y que lo hayan apropiado. Digo, más allá de la forma en que lo plasmen o de los paradigmas, que digamos, desde donde lo aborden, que cuando ustedes elaboren la intervención, no sé si han trabajado secuencias didácticas acá con las profes, no se los he preguntado a esto, pero cuando ustedes lo realicen, que realmente puedan dar cuenta de que tienen un manejo solvente del contenido disciplinar específico que están enseñando. No que esté, digamos, no sé, o me parece esto, me parece aquello, sino que poder tener un manejo sólido, un manejo, digamos, versátil, una apropiación solvente, como decíamos recién, de los contenidos, de lo que significa enseñar las ciencias sociales en el nivel primario es fundamental. Obviamente que no vamos a poder estudiar todo de manera acabada, pero sí, básicamente estas cuestiones de poder abordar la concepción de la historia y de las ciencias sociales desde este lugar que decíamos hace un momento, desde esta concepción de proceso crítico, complejo, con un análisis en profundidad, y también la importancia para que ustedes puedan, digamos, como ir teniendo, imaginándose, digo, lo que significa el inicio del examen final, la presentación, después el desarrollo, a donde ustedes quiero que acá también presten atención en el sentido de que tienen que dar cuenta de las relaciones que establecen en las de las distintas unidades, de los distintos temas. Como ahí está mirando el Power, está Isabelino Siede, está Lisa Camiglioni, está también otra persona que no conozco yo, pero digo, tienen que poder hacer hablar los autores de una manera coherente y complementaria, no se olviden de eso. Y si es necesario guionarlo, si es necesario, bueno, mira, yo voy a mencionar esto de Camiglioni, vos tomalo de Siede, bueno, yo tomo el otro autor, vamos tratando de poder elaborar un discurso que no solamente sea sólido, sino que sea integral, que sea lo más completo posible a la hora de poder dar cuenta a las docentes de que ustedes han tratado, han hecho un esfuerzo por comprender la complejidad de la asignatura, que están tratando de establecer relaciones conceptuales, más allá del cierre, que eso ya lo vamos a ver, pero digo, de manera puntual, para poder salir airosos en principio de lo que es el inicio y el desarrollo del examen, vamos a recurrir a las apoyaturas visuales, a los mapas mentales, a los gráficos, a los ayuda a memoria, a los guiones, preparar el discurso, elaborar un discurso. Y bueno, si las profes preguntan, responder, como decíamos anteriormente, cuando ustedes prepararon las materias que rindieron,
Si el profe pregunta, responder, pero tratar de retornar al cauce del relato en el guión del discurso que yo vengo preparando. O sea, que si bien voy a hacer un paréntesis, una pausa para responder lo que la profe me pregunta, que yo también trate de volver a volcar al canal de lo que venía diciendo, de lo que venía preparando, ¿no? Como cierre, yo más o menos tengo alguna idea para transmitirle a ustedes de cómo elaborar un cierre para esta materia, pero concretamente quisiera que ustedes me pasen primero el material de Camiglioni, porque la enseñanza de las ciencias sociales que ella plantea no la conozco, no la he podido leer nunca. Si ustedes me lo facilitan, tal vez, seguramente que así sea, yo les puedo ayudar un poquito más. Bueno, fíjense ustedes que, ahí les doy la palabra, pero fíjense ustedes que si uno se pone a pensar lo que significa el preparar el examen final, no dista mucho de lo que hicieron el mes pasado, chicas. Obviamente que cambia el contenido, cambia, digamos, los autores, las ideas, los conceptos, pero si no, yo pienso el examen final como una presentación planificada, donde yo tengo pensado iniciar de una manera, poniendo en valor la materia, los fundamentos de la misma, por qué es importante enseñarlo en el nivel primario, cuál es el valor realmente del conocimiento del campo de las ciencias sociales para la formación de la vida y la conciencia histórica de nuestros estudiantes. Después, para el desarrollo, tratar de ir haciendo hablar los autores, las categorías, los conceptos que ellos, digamos, proponen a través no sé si sea didáctica o qué tienen que realmente realizar, porque no sé cómo es, digamos, el encuadre de examen final. Y para el cierre, para el final, esto que ustedes me estaban pidiendo, yo algo tengo para brindarle. No sé si será la respuesta o la solución a esta inquietud, pero bueno, ya van a ver que de algo les va a servir porque tiene directa relación con la esencia del sentido del desarrollo de las capacidades del diseño curricular. Ustedes tienen que tratar de siempre mencionarlo al diseño, para que las profes vean que ustedes están ancladas digamos, tienen referencia de los contenidos, de los temas, de los descriptores que tienen que desarrollar. No van a enseñar lo que a ustedes se les antoja. Van a guiar a través del descriptor del diseño curricular y tratar a partir de ahí de hacer de una búsqueda del material que señala el descriptor desde una manera bien crítica, desde una concepción compleja de la historia y de la geografía y de las ciencias sociales como un proceso y no como un hecho histórico aislado, ¿no? Así que bueno, cuéntenme un poco, ahora sí, ya les doy la palabra para que me cuenten algunas dudas, cuáles son las ideas que tienen, qué les estaría faltando. Y bueno, yo creo que están, bueno, y también digo, antes de pasar y de olvidarme, preguntas para la consulta. Importantísimo planificar la consulta. ¿Qué preguntas les harían a la profe en la consulta? Yo tengo algunas para sugerir, pero digo, las quiero escuchar a ustedes. Tenemos una pregunta por usted. ¿Vas vos, Nati? No, preguntas, después preguntas. ¿Qué es sobre la opinión de Siede y de Laura Méndez respecto a las efemérides? Bien. Siede habla de los efectos que han tenido las efemérides en la enseñanza de las ciencias sociales, nombra varios efectos, pero lo que no nos queda en duda es si opina igual que Laura Méndez, que las quiere disociar del área de las ciencias sociales y verla desde otras áreas, o si las quiere sacar, en definitiva. Porque él dice que el objeto de estudio debe ser la realidad social y que las efemérides no han hecho más que todo una larga lista de efectos que no han servido para el aprendizaje. Pero
a la hora de que ellas nos digan si opinan igual, qué opinamos, nos queda como esa duda. ¿Y ustedes qué dirían? A Yo ver, diría que él quiere sacarlas. no, pero yo no digo de sacarlas, porque no está bien sacarlas. Yo digo que él quiere dejar, el autor hace hincapié a que dejen de enseñar, o sea, no dejen de enseñanza, sino que dejen de darle tanta prioridad a esa enseñanza. Exacto. Sí, yo en realidad planteo concretamente, y se los planteo a ustedes como porque yo tampoco tengo la respuesta, pero sí tengo, digamos, como mi convicción o mi punto de vista. Las efemérides no está mal que sean trabajadas en el nivel primario, al contrario, históricamente se han venido trabajando. Lo que sucede es la forma de abordar las efemérides, chicas. Es lo que yo les decía recién. Las Claro, pero efemérides, Siedes, por ejemplo, nosotros leímos todo el material que dice este autor que las profesoras, por eso se nos plantea esta duda, y más, por ejemplo, con dos profesoras como son la profesora Rosa y la profesora Cintia, que tienen tantos conocimientos de esto, ¿no? Nosotros no estaríamos viendo bien esta diferencia, o sería una diferencia de opinión, sería una mirada distinta de los dos, porque coinciden en muchas cosas de lo que dicen, con lo que usted nos está diciendo las efemérides, pero en ese punto no hay algo, porque como dijo mi compañero recién, todo da a entrever, por lo que habla Siedes, de que como que él no quiere que se sigan promulgando las efemérides, porque como que no ha llegado a nada concreto, a nada, digamos, que no a través de las efemérides se van a formar personas más críticas, o eso es lo que entendemos nosotras. Y con respecto a Laura Méndez, ella tiene otra mirada y otra percepción en ese punto de vista. Y esta ha sido la pregunta que a muchas de nuestras compañeras les ha surgido, y como que nadie ha dado cuenta de esto. No sé si nadie lo ha preguntado o cómo es. está muy, muy buena la pregunta. Yo les sugiero que se la hagan a la profe, que no dejen de preguntarle porque es algo muy importante. Yo conociendo un poco lo que plantea Isabelino, eh, no lo conozco al autor en profundidad, pero sí sé concretamente más o menos cuáles son los paradigmas desde donde él se posiciona, ¿no? Para enseñar las ciencias sociales, la ciudadanía, la realidad social, como vos decías, o la importancia de la realidad social concretamente en la formación de ciudadanos críticos, ¿no? Comprometidos. Y yo diría que vuelvan a revisar ese material porque eh, lo que me parece, esto yo lo digo de manera intuitiva, no estoy asegurando nada, pero intuyo, digo, estimo, de que lo que los autores plantean, vuelvo a repetir, tal vez, no sé, Laura Méndez porque no la conozco, pero digo, eh, esto de ser efemeridistas en la enseñanza de las ciencias sociales en la escuela, ¿no? Como que siempre recurrimos a lo que es digamos, la historia a través de la efeméride y nos quedamos solamente con eso. Nos quedamos con que los hechos de la historia se sucedan a través de las efemérides y por ahí, les hago un ejemplo, hacemos la enseñanza de cuándo nació, dónde, por ejemplo, en qué año, qué día, en qué lugar, San Martín, ¿no? O Belgrano, digo, y no enseñamos contenido realmente importante, ¿no? O no buscamos la manera de poder abordar la efeméride de una manera más crítica, profunda, como proceso histórico.
Yo creo que ahí está la clave. Por eso yo empecé esta consulta de esa manera. ¿Está bien? Digo, eh, yo creo que los autores lo que plantean es que a lo largo de la historia de la enseñanza de las ciencias sociales en la escuela se ha, digamos, reflejado esta cuestión más tradicional y conservadora de las efemérides como algo de así de mención para tenerlo en cuenta. Nos arma el calendario académico, digo, de pronto las efemérides tienen mucha incidencia en el armado del calendario académico en las escuelas primarias, las efemérides mismas, el calendario de efemérides, y en realidad lo único que hacemos es transcribir o transmitir saberes o conocimientos que son inanimados o que no tienen razón de ser en el mismo movimiento de la historia en sí, digo. Creo que es el lugar desde donde yo enseño la efeméride y no si, la efeméride en sí. Y tampoco hay que darle prioridad total a las efemérides, porque cuando yo hago, digamos, hago hincapié en las efemérides solamente, estoy tratando o estoy reproduciendo de manera funcional y estoy legitimando la historia oficial, y la historia la escriben los que ganan, decíamos, ¿no? Está bien, y estoy poniendo en la mirada, en la representación de un niño, una niña, una o dos personas, ¿no? Que fueron como los representantes o el prócer referente del hecho histórico de ese efeméride, y no estoy viendo el proceso que hubo detrás, que realmente los protagonistas fueron muchísimas más personas y tuvo muchísimas, digamos, otras instancias complejas que atravesaron ese hecho puntual. No sé si estoy explicándome lo que quiero decirle, pero digo, la efeméride es un punto de referencia en el calendario escolar, ¿está bien? Que es importante de tenerla en cuenta, pero hay que ver cómo. El tema es cómo yo enseño la efeméride. Si me voy a quedar solamente en la cara del prócer, en la historia personal de él, y no voy a tratar de hacer dar cuenta a nuestros estudiantes lo que significó el proceso. ¿Por qué llegó el 25 de mayo a ser el 25 de mayo? ¿Qué sucedió socialmente? ¿Cuál era el malestar? ¿Qué sucedió de manera internacional en Europa, en España? España estaba debilitada. Entonces, digamos, se convergen, vamos a decirlo, convergieron en este caso, muchas otras situaciones, tanto sociales, procesos económicos, como decíamos recién, como históricos, para que se diera ese 25 de mayo. O solamente voy a poner el 25 de mayo, Día de la Patria, primer gobierno patrio. No, para que todas esas cosas sucedan y para que la efeméride surja, ¿no? Hay un montón de otros procesos detrás. Si bien yo no soy historiador ni soy geógrafo, puedo darme cuenta de que desde una posición, desde un lugar más complejo, ¿no? O mejor dicho, más comprometido con la verdadera historia o con el verdadero sentido de la historia por ejemplo, en nuestro caso, de nuestra nación, de nuestra patria, no voy a poner solamente a Sarmiento, San Martín y Belgrano en la foto, porque la verdadera historia tiene muchísimos otros aspectos que considerar, y no solamente la vida de una persona. Yo creo que ahí es a donde apunta Siede y a donde apunta Laura Méndez. Si bien desconozco, no quiero arriesgarme a decir una cosa por otra, creo que tiene que ver, vuelvo a repetir, la concepción con la que yo enseño o con la concepción desde donde yo me posiciono para comprender y después tratar de hacer la transposición didáctica de ese contenido tan complejo de la historia para poder enseñárselo a un niño, ¿no? A una niña. Entonces, digo, si bien no hay que ser efemeridistas, tampoco hay que dejarlas de lado a las efemérides, porque son los disparadores
importantes que tenemos en nuestra historia para poder enseñar otro tipo de procesos, otro tipo de hechos y de acontecimientos que realmente son los que le dan el sentido más integral a la historia en sí, ¿no? Y la historia no es solamente un prócer. Atrás de ese prócer hubo muchos otros procesos complejos que se sucedieron. Creo que ahí está la clave en poder comprender el tema de las efemérides desde donde yo las enseño y cómo las enseño, y no si tengo que darle bola a la efeméride o no, si vale la pena la efeméride o no. La efeméride va a estar siempre en la escuela primaria, va a estar presente. El tema es cómo yo hago uso de docente de ese hecho, de ese prócer, de esa efeméride para enseñar todo lo que hay detrás como proceso histórico complejo y todos los atravesamientos que se sucedieron en sí. No sé si me alcanzo a explicar, chicas, lo que les estoy diciendo. De todas formas, pregunten porque es una muy buena pregunta. Sí, profe, es bastante entendible lo que nos está diciendo y nos ayuda porque es del lado de cómo nosotros tenemos que relacionar, digamos, con palabras propias. Por ahí nosotros estábamos conceptualizándolo más del punto de vista de los autores. Ahora escuchándolo a usted por ahí, sí se aproxima a lo que pensábamos nosotros. Pero sí le vamos a preguntar como para también que nos quede claro a nosotros Sí, cómo realmente es. está Si bien. es como realmente Yo nosotros digo, pensamos y por ese lado, ¿no? Y un buena hora que tienen una consulta entre semana, genial. La verdad que excelente. A mí me gustaría que nos juntáramos el jueves de la semana que viene, después de que ustedes tengan la consulta, y que me cuenten, que me digan concretamente cómo vienen esgrimiendo su presentación. Bueno, va a empezar Soledad, va a poner en valor la materia, va a decir, va a mencionar algunos fundamentos, por qué es importante la enseñanza de las ciencias sociales en el nivel primario, cuáles son las distintas corrientes, enfoques, múltiples enfoques que digamos, eh, las ciencias sociales son enseñadas o son concebidas para ser transmitidas. Bueno, también considerar los objetivos que ustedes deben tener muy presentes. Yo tenía ganas de que repasáramos un poco el programa para que no se nos escape la tortuga, digo, ahora. Yo ahora a menos cuarto tengo... Profe, Sí, y si le contamos más o menos cómo va lo que, o sea, no sí, decirle todo, ¿no? nosotros Pero armamos ya algo lo y que nos armamos. basamos en lo que bueno. nosotros tenemos preparado más o menos cómo ¿Quieren que les presente empezaríamos el Power? sí, podría ser. Bueno, espérenme acá un segundito. A ver. Pucha. Le vamos a decir, profe, más o menos, no como lo tenemos textualmente preparado. Le vamos a ir diciendo más o menos cómo lo vamos a ir hablando y cómo lo fuimos relacionando. Bueno, perfecto. Y otra cosa que no se tienen que olvidar es de ser reflexivas y críticas en el examen, chicas. Y tengan siempre de referencia el diseño curricular. No voy a enseñar lo que a mí el descriptor que a mí se me ocurra. Voy digamos, a tener en cuenta el diseño curricular, tanto de la provincia, algunas cuestiones también nacionales, y también cuando ustedes defiendan su postura, su posicionamiento, esto de que vuelvo a insistir, de hacer una mirada de la historia como proceso complejo y no como un hecho aislado, como se enseñaba tradicionalmente en la escuela primaria. ¿Está bien? Sí, sí. Bueno, no sé si estoy compartiendo ahí. Sí, Sí, pero sí, esa es la última. la última. ¿Eh? Esa es la última, Filmin. Bueno, espérenme un segundito. Ahí está. Bueno, nosotros hicimos una relación general de lo propuesto por la cátedra y empezamos a hablar de lo que son las ciencias sociales, lo que abarca las ciencias sociales,
y vamos a ir intercalando con mi compañera los distintos conceptos de ciencias sociales, desde las ciencias sociales y la enseñanza, desde la parte de la enseñanza también. La enseñanza con los conceptos que la estructuran y los principios explicativos. Eso iría en la primera parte. En la segunda parte, Los enfoques de la enseñanza de las los ciencias enfoques de la sociales ciencia. en el nivel primario. Que esos Bien. son de Ahí IADES y sale, SEGAL. También lo vamos explicando entre las dos. Cómo a través de ahí los vamos a ir años... hablando. Bueno, explica vos, Nati. No, vamos a hacer una cosa, vamos a explicar una filmina cada una. Ahora vos, Sole, dale. Porque así lo vamos a hacer realmente. Las dos hicimos, profe, una, como para que no quedara como Sí. que una había estudiado un tema y otra. Hicimos, por ejemplo, arranco yo hablando de las ciencias sociales y Soledad lo va a mirar desde el lado de la enseñanza. Después sigue hablando Soledad con respecto a lo que dice IADES y SEGAL. O sea, vamos a ir intercambiando las dos sin hacer cosas puntuales, porque las dos sabemos todo el tema, digamos. Excelente. Lo estudiamos así. Vamos a explicar una cada una, Sole. Vos explicás esta y yo explico la otra. Ese de IADES y SEGAL son los enfoques de la enseñanza en el nivel primario. Eso la vamos intercalando más o menos todos los enfoques, todas las vertientes de las que ellos hablan a través de los años, para terminar, refiriéndonos a que la que más perduró es la primera que ellos indican, que es el discurso, que es la pedagogía de las efemérides. Y ahí empieza a hablar el autor Siede sobre las efemérides, sobre los efectos que han tenido en la enseñanza. Y bueno, Nati hace aportes desde la mirada de Laura Méndez sobre las efemérides. Perfecto. Claro, ahí está. Bien. Ahí Laura Méndez, bueno, acá vamos a hablar de lo que Laura Méndez dice de las efemérides, desde cómo se deben concebir, de cómo se deben, cómo da su punto de vista de cómo se deberían enseñar para que fuera algo más significativo desde la escuela primaria. Y bueno, ahí vamos a desarrollar todo lo que ella hace hincapié en lo que habla de las efemérides. Y pase la filmina, profe. No sé qué sigue. No, las quiero escuchar. Bueno, pero no le vamos si quiere a le explicar decimos todo. el discurso es largo. Mire, vamos a hacer una cosa. Sí. Como lo vienen guionando, está bien. Pero el jueves vamos a ensayar la presentación y vamos a hacer como si estuvieran rindiendo prácticamente. ¿Estamos? Así que prepárense bueno, bien. sí. Ok, profe. Sí, no, ya lo tenemos preparado el discurso igual, pero bueno. ¿Está bien? Bueno, Lo vamos a dejar adelante. para el jueves después de la... ¿La paso? ¿O esa está bien? Sí, ahí está, bueno, ahí le daba a hablar de lo que es la realidad. Dale, Nati. Bueno, ahí vamos a hablar de lo que es la realidad social desde lo que habla Siede y lo que habla Laura Méndez en esa parte de cómo lo toman cada uno, cómo se describe la realidad social. Y bueno, acá tenemos... Otra pregunta para consulta. Vamos, anotando. Sí. De Alicia Camilione en realidad tenemos, porque nosotros hicimos el libro, el texto que nos dieron era sobre la programación de la enseñanza de las ciencias sociales, así se llama. Hicimos un mapa conceptual que después teníamos que explicarlo. Tenemos eso. Lo que pasa es que es como que no nos encaja en todo lo que armamos. Entonces sí lo vamos a tener por si ellas preguntan. La opinión de Alicia Camilione la tenemos. Sí, yo les diría que lo mencionen de esta forma. También una autora referente de la enseñanza de las ciencias sociales nos hace un aporte sustancial en un texto de producción de la misma relativo a la programación de la enseñanza de las ciencias sociales, a donde ella plantea, y es interesante tenerla en cuenta porque es otra mirada más. Yo les voy a decir una cosa, más allá de las distintas concepciones didácticas de la enseñanza de las ciencias sociales, cuando de didáctica se trata, son complementarios los autores, chicas.
no hay opuestos, digo en el sentido de que todo depende de lo que yo pretendo enseñar, del objetivo o el logro que pretendo desarrollar en mi estudiante. Esto digo, eh, ¿por qué? Porque muchas veces cuando se habla de enfoques epistemológicos, filosóficos, de concepciones, de los campos del saber, en este caso las ciencias sociales, por ahí surgen como muchos opuestos, como muchas confrontaciones, y en realidad la teoría, si hay algo que nos permite, es poder, digamos, aprovecharla de manera complementaria. Y pasa en este caso, por ahí pueden ustedes encontrar como algunas diferencias con otros autores, con Siede, con Méndez, pero bueno, de pronto también es válido y suma, vamos a decir, la mirada alternativa, la mirada distinta o la mirada diferente que proponen otros autores, ¿está bien? Para que sea más completo el discurso, la presentación, para que sea más contundente el relato que ustedes hagan y para que puedan establecer relaciones, ¿no? O vinculaciones entre los distintos autores que componen las distintas unidades. Está bien, traten siempre de tomar un autor o dos autores, los más importantes de cada unidad, como para entretejer un relato a donde se haga presente los aportes de los mismos. ¿Está bien? Que las profesoras puedan dar cuenta de que ustedes han leído, por lo menos han mirado todo el programa o han tratado de incorporar todas las miradas de los autores en su presentación. Digo, a los fines de que sea más integral, que sea más completo, que sea más complementario. ¿Está bien? No hay que casarse con una mirada siempre o con una concepción sola de la vida, en este caso de la enseñanza de las ciencias sociales. Todo suma de acuerdo a la capacidad que yo quiero desarrollar a través de los objetivos que me planteo en la secuencia didáctica. ¿Ustedes como trabajos prácticos hicieron una secuencia didáctica en esta materia? No, profe. No, en esta no. Bueno. En las dos, en bueno. sociales 2 sí, pero en esta no. ¿Y en esta qué hicieron como trabajo práctico? Trabajos prácticos. 2 trabajos prácticos, 2 soles eran, 2, sí. Sí, y un con los trabajo autores, integrador. y un trabajo integrador. Bueno, esos trabajos prácticos estaban, digamos, como, digamos, enfocados a los aportes teóricos conceptuales de los distintos autores que componen la materia, ¿no es cierto? Las Sí. primeras unidades. Bueno, entonces sí, hay que hacer hablar los autores. Todo. ¿Eh? Sí, nosotros revisamos, con Soledad, revisamos que estuviera todo relacionado para Creo poder que dar cuenta de... Sí, perdón, adelante. No, lo único que nos faltaba era lo de Alicia Camilioni, que como dijo mi compañera recién, como que no pegaba con el tema que veníamos hablando, pero bueno, ahora que usted nos dijo que podríamos hacer eso, decir que otro aporte es el que hace Camilioni, entonces podremos engancharlo así. Nosotros queríamos hacer una relación de esos contenidos que nosotros Vuelvan a mirar a Camilioni, porque si ella habla de programación, sí, es porque no está hablando de una secuencia didáctica sola, está hablando de un plan de trabajo de la enseñanza de las ciencias sociales mucho más ambicioso, que comprende distintas instancias. Cuando hablamos de programación, hablamos del programa de la materia, chicas, ni más ni menos. El programa de ciencias sociales de tercer grado, por ejemplo, digo, ¿no? Sí. Bueno, y ahí con ella también se nos había planteado una serie de dudas con respecto a esto también, a lo que ella enfoca en sí. Se nos plantean dudas de eso, que también le podíamos preguntar a las profes. Es que tienen que preguntarle esta duda que me decías vos que tenías. Yo esperé que me mandaras el texto. Está mal escrito, Camilioni, acá es con doble L, si no me equivoco. Es una profesora que tiene muchísima trayectoria, es una pedagoga, es colega mía esta chica, es una mujer grande ya,
Eh, y realmente ha realizado aportes muy, muy interesantes, aportes muy importantes al campo de la didáctica. ¿Está bien? Yo Entonces, creo, sí, vuélvanla a revisar, porque por ahí hay algo que... ya igual nosotros habíamos trabajado con esta autora desde otros enfoques en otras materias. Está bien, sí. Digo, les comento como para que ustedes sepan quién es y también para que pongan en valor esta idea de la programación. Vuelvan a revisar y fíjense, tal vez encuentran algún punto, algún puente, algún punto de contacto con lo que vienen desarrollando ustedes como para poder meterla en el camino, ¿no? Pero no se olviden nunca de mencionarla porque si forma parte sustancial de la materia, las profesoras van a poner el ojo ahí, van a como a parar las antenas, ¿no? No se olviden de este esfuerzo de integración en la presentación del examen final, ¿no? Yo les hago una pregunta. El encuadre del examen es pregunta-respuesta, es una presentación de ustedes, tienen que defender, digamos, sus trabajos prácticos. ¿Cómo es la modalidad? ¿Tienen idea? No, ¿O lo tienen que sí, yo preguntar sí el porque ya la miércoles? rendí. ¿Cómo? No, yo ya la rendí, profe, una vez. ¿Y? Sino que, bueno, la primera vez que la rendí no pude dar cuenta de las relaciones, digamos, porque yo la conceptualicé a la materia y no pude dar, digamos, dar cuenta de cómo era la realidad, o sea, a lo que apuntaba la materia en sí y cómo a través de los autores, qué es lo que querían decir los autores, digamos. Yo la conceptualicé mucho, estudié, lo hice muy mecánico, y cuando lo tuve que hacer pasar, digamos, a la realidad, digamos, a través de los ejemplos, no lo supe defender. Entonces la modalidad más o menos la sé, las profesoras, ellas nos dejan presentar un tema, que bueno, como usted dijo recién, si damos cuenta de que hemos más que nada entendido y relacionado los textos que ellas nos han propuesto en la cátedra y por qué ese tipo de textos, digamos, es como que la materia la tenemos aprobada, calculo. Y, Sí, bueno, pero más allá de la aprobación, uno tiene que salir, siempre cerrar un espacio o cerrar la puerta e irse con algunas cosas en el bolsillo. De nada sirve a ir a probar sin haber aprendido nada, chica. Se los digo porque he visto hacer desastre. Mucha gente que estudiaba para probar y después, cuando estaban de responsable al frente de un grupo, realmente daban mucha pena, ¿viste? Mucha lástima porque eso sucede cuando uno estudia solamente. Hay que estudiar para probar, pero no solamente para probar, hay que estudiar para apropiar, para entender cuáles son los puntos de inflexión de los distintos espacios, de los contenidos y los conocimientos que la materia me aporta a mi formación como profesor de educación primaria, educación inicial, en este caso, ¿no? Eh, Digo, ténganlo muy presente eso y justamente también es una pregunta, no sé si para el cierre, pero es una pregunta importantísima de poder hacernos, ¿no? ¿Cuál es el aporte de la didáctica de las ciencias sociales uno al trayecto de formación inicial como docente, como enseñante? ¿Realmente es importante? ¿Vale la pena? ¿Por qué vale la pena? ¿Por qué no? ¿Hasta qué punto sirve? ¿Por qué sirve? Hacerse todas esas preguntas radicales, digamos, y que son un poco, digamos, eh, de cajón, digo, que son preguntas un tanto, eh, no me sale la palabra exactamente, pero bueno, son cruciales, ¿no? Son radicales, son indagaciones básicas y fundamentales eh, que nos permiten a nosotros dar cuenta eh, de cuál es el objeto de este espacio de formación en el trayecto de formación docente. Y eso también hay que tenerlo muy claro y eso también hay que, si ustedes quieren, hay que decirlo. Por eso yo siempre les pido que pongan en valor el espacio de formación en el que están estudiando, que están defendiendo, del cual están aprendiendo, porque no está
ahí al divino botón, no está puesto en el plan de estudio, en la malla curricular, porque cayó del cielo y ahí faltaba rellenar un espacio más. No, tiene una razón de ser. Fíjense ustedes si quieren el plan de estudio, cuáles son los descriptores de la materia, por si quieren hacer como un trabajo más fino y como para estar seguras de, como para estar seguras de que están haciendo las cosas bien. Vayan y busquen en el plan de estudio cuáles son los descriptores mínimos de la didáctica 1 de las ciencias sociales. Yo ahí creo que no le pueden pifiar. Tiene que pasar algo muy raro para que les vaya mal, digo, ¿no? De pronto. Y bueno, siempre desde un espíritu reflexivo, desde un espíritu crítico, pero reflexivo, siempre tratando de posicionarnos desde este lugar de la complejidad, ¿no? De lo que significa el multiatravesamiento de distintas, digamos, situaciones, de distintas instancias, para que un hecho histórico se dé, que el mismo hecho histórico está atravesado a su vez por muchos procesos. Entonces, digo, en ese sentido, yo les mencionaba, puede ser una de las maneras que ustedes encuentren para cerrar el examen, esto de poder poner en valor el espacio, pero también tengo otra, digamos, otra idea para que ustedes vayan pensando el cierre de su examen, que son los desafíos que ustedes tienen hacia adelante en enseñar las ciencias sociales desde este lugar crítico, desde un lugar donde la complejidad del multiatravesamiento de los hechos históricos y sus procesos varios no son fáciles de recortar y de, digamos, ponerlos en producir una transposición didáctica con los mismos para poder enseñarlos, digo, y también cómo hacer para captar el interés, tratar de trabajar con la realidad, ¿no? de local. De pronto ustedes se van el día de mañana, bueno, en Dara, sin más lejos, digo, el 15 de mayo, el 17 de agosto, no me acuerdo si es el 18, que son fechas que localmente, más allá de la cuestión de la efeméride, a ustedes les son significativas porque forman parte, digamos, de su historia puntual y de aquellas cosas que movilizan a las organizaciones, a las personas, a las instituciones en general. Eh, Esto lo planteo, digo, ¿cuál sería el mejor cierre para que ustedes puedan como dejarle a las profes? Y yo creo que primero esto de poner en valor el espacio curricular puede ser una manera. Y después de poner en valor el desafío que a ustedes les implica. Esto recién empieza, esto recién comienza. Seguir aprendiendo sobre la enseñanza de las ciencias sociales para poder mejorar mis propuestas de enseñanza, hacer mejores planificaciones, elaborar mejores secuencias didácticas y sobre todo tratar de transmitir una concepción crítica de la historia. Ese es el desafío para mí más importante que ustedes tienen para poner en juego el momento del cierre, ¿no? Son como dos o tres cosas y hay otra cosa más también que es lo que nos atraviesa ahora, el tema de enseñar en la virtualidad, ¿no? Esto que lo hablamos también, creo que con Natalia en algún momento, la importancia de lo que significa aprender a trabajar de manera virtual con herramientas tecnológicas a distancia, empezar a utilizar los recursos digitales para hacer una didáctica más amena a los intereses de los chicos, elaborar plataformas con juegos, con preguntas, con cuestionarios, con distintas dinámicas y distintas estrategias didácticas que en la virtualidad me permiten jugar y me permiten también enseñar contenido. Por ejemplo, el Quizzes, ahí ya les voy a compartir, yo tengo ahí una dirección
de una plataforma que está muy buena, que es del sur de Argentina, que tienen muchísimos contenidos digitalizados y que lo usan para jugar con los chicos. Ojalá que la pueda encontrar, no sé dónde la tengo guardada la dirección, pero digo, hay muchísimos recursos a nivel digital que ustedes pueden poner en valor. Esto de no solamente encontrarme en un Meet, sino de usar páginas web, de usar distintos recursos digitales y tecnológicos para poder hacer una enseñanza acorde a la actualidad y acorde a las necesidades y a los intereses de los estudiantes. ¿Está bien? Digo, como esas cuatro cositas para que vayan masticando, yo me tengo que retirar ahora porque tengo que participar de una diplomatura, eh, pero digo, vayan como pensando estas cosas que le acabo de decir para profundizar el día jueves. Voy a armar algo más, digamos, algo más sustancioso, algo más significativo para ayudarlas a armar ese cierre, pensando un cierre, ¿no? El más importante es cómo transmitir, digamos, la concepción de una mirada crítica de la historia o de las ciencias sociales en los estudiantes de primaria. Creo que ese es el mayor desafío y que no es para nada fácil. Es por eso que ustedes están aprendiendo, es por eso que ustedes tienen que seguir estudiando, que seguir mejorando, eh, digamos, y sobre todo esta cuestión de poder comprender que si yo no abordo la vida cotidiana de los estudiantes con los que trabajo de una manera estratégica para poder persuadirlos a que ellos se interesen sobre el contenido que yo les estoy proponiendo, es muy difícil que pueda llegar a tener éxito. Tengo que trabajar desde la realidad de los estudiantes, tratar de alguna manera de poner en valor sus intereses, de preguntarles cuál es la mejor forma para ellos de aprender cierto contenido, ¿no? Digo, y también hacer uso de los recursos digitales en todo aspecto, para poder dar cuenta de que estamos viviendo otra época, otros tiempos, otras necesidades, otros intereses. Eh, Digo, de pronto no es lo mismo enseñar el 12 de octubre hoy que enseñarlo hace 5 años en la escuela, y enseñar el 25 de mayo como una fecha patria, que enseñarlo como un proceso de revolución económica y social. Fíjense ustedes la gran diferencia en la concepción sobre un mismo hecho que cada uno de nosotros hace para poder después transmitirlo a los estudiantes. Bien. Bueno, nosotros queríamos más que nada que va a haber el cierre, profe. Bueno, entonces esperamos hasta el jueves para ver si nos puede ayudar a cerrar y para que nos escuche a ver si lo que hicimos como el inicio está bien, que esas son nuestras dos dudas. Sí, por eso les estoy diciendo, chicas, estas 4 ideas para cerrar, para que ustedes las Bien, vayan ahí vamos entonces. pensando. Siempre el Ujú. cierre, y esto se los dije una vez, se lo voy a volver a decir, es clave que sean reflexivos, que reconozcan que tienen que seguir formándose y también que sean propositivos. ¿Qué digo con esto de propositivo? Si yo voy a hacer un cierre analítico y me voy a limitar solamente a analizar, y sin proponer nada, voy a criticar, pero no estoy proponiendo nada. Entonces, voy a hacer digamos, un cierre más crítico sobre esta concepción de proceso complejo de la historia y de los hechos sociales en sí. Está bien, pero haciendo, digamos, uso de nuevas ideas para ser creativo. Yo acá voy a anotar estos 4 puntos para que ustedes también los tengan. Dijimos, eh, lo más importante, la enseñanza del espíritu crítico en la concepción de las ciencias sociales, ¿no?
Después, poner en valor el espacio. Después, reflexionar. ¿Cuánto me falta aprender como docente para poder enseñar mejor? Estoy en formación. ¿Está bien? Necesito seguir reforzando. Y 4, ser innovadores, creativos. ¿Bien? Sí, sí. En la enseñanza de las ciencias sociales a través de plataformas y herramientas virtuales. Ahí voy a buscar lo que yo les dije recién, a ver si lo encuentro, se los paso en estos días. Pero digo, ya con eso tienen como para cerrar. Ya lo vamos a ver Bien. para que estén más tranquilas el jueves. Está bien, déjenme mirar un poquito más el programa, a ver si puedo yo ahí establecer algún punto de contacto concreto para que ustedes puedan, después de la presentación, ir como cerrando. Por ejemplo, Natalia puede hablar del espíritu de la enseñanza, del espíritu crítico y de poner en valor el espacio, y Soledad puede reflexionar acerca de lo que, de la formación, de todo lo que les falta todavía aprender, que están abiertas, que están en permanente búsqueda, reconocerse como una matriz en movimiento, chicas. No es, cerrar la puerta de una materia no significa que no sigamos aprendiendo. Al contrario, recién el comienzo de esto. Y después tratar de ser creativos buscando, digamos, información información veraz, información fidedigna en las páginas web, en internet, como quien dice, ¿no? Y tratar de ser creativos a la hora de crear recursos didácticos digitales. ¿Está bien? Sí, profe. Bueno, Ahí Sí, anotamos profe. para tener en cuenta. bueno, chicas, las tengo que dejar, ya dentro tarde. Bueno, profe, gracias. Le Espero que no se agradecemos vayan, el y tiempo. así dejo de grabar. Enseguida cuando descargue les mando de vuelta porque por ahí les sirve. Yo sinceramente no he podido en la semana porque estoy con muchísimo trabajo. Créanme que no es ni falta de ganas, es realmente, es más, hoy sábado estuve laburando todo el día, tengo que, ahora la presentación y tengo que salir junio. A los docentes siempre se nos, y sépanlo ustedes también porque les va a pasar, se les complica mucho Ya nos porque está pasando. hay que cerrar planillas, hay que poner nota, hay que hacer el balance y la verdad que es muy costoso, ¿no? Bueno, chicas, Bueno, profe, Gracias, profe. gracias. que les vaya